12 minutos. Gracias por mantener la sintonía. Es un placer para nosotros dar la bienvenida al educador Juan Valdés, con quien vamos a hablar de muchos temas, sobre todo de temas de la educación. Buenas tardes, Juan. Bienvenido una vez más a la opción. Muchas gracias. Sí. Es un placer estar con ustedes acá. Cuéntenme, ¿cómo puedo ayudarles? Profesor, yo quiero hacerle una pregunta. Usted tiene mucho que ver con los colegios bilingües de la República Dominicana. ¿Por qué, si la educación pública maneja tantos recursos y los colegios bilingües privados son exitosos en sus currículum, por qué esa misma metodología no se puede aplicar en las escuelas públicas? Si a los profesores se les puede pagar, se pueden buscar los mismos profesores o los mejores profesores, y que los estudiantes de las escuelas no tengan esa brecha tan amplia que tienen estos estudiantes que tienen acceso a esos colegios. Mira, lo único que impide el bilingüismo en la educación pública es la corrupción gubernamental. En el año 1961, justo después de la muerte de Trujillo, se introdujo la asignatura inglés en el currículo escolar dominicano. El inglés ha sido parte de lo que es la asignatura escolar por más de 65 años. En el año 2004 yo fui el creador del programa de inglés de inmersión. Es el English Immersion Program, que tenemos en el país hace 20 años, que fue para adultos. En 2007 yo fui el creador del programa de bachilleres bilingües productivos para las escuelas públicas dominicanas. Y en 2021 fui el coautor de la ley de inglés como segunda lengua. Aquí lamentablemente lo único que impide que los niños pobres salgan bilingües de la escuela es la corrupción del gobierno, porque nosotros hemos presentado estudios, propuestas. Yo soy el presidente del Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés de la República Dominicana, y tengo 36 años de experiencia en el área, aquí en muchos países, y nosotros hemos presentado todo, pero cada vez que intentamos hacer un proyecto de bilingüismo en la escuela pública, la corrupción del gobierno lo aniquila. Ahora mismo, el ministerio se ha pasado los últimos 3 años violando la ley de compras y contrataciones públicas, contratando al PNUD, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, al margen de la ley de compras, para poder adquirir una plataforma informática de una empresa que se llama Education First, que es simplemente un website, es le llaman un Learning Management System, un LMS, una plataforma online. Una plataforma. Y a pesar de que toda la evidencia científica en lingüística aplicada y aprendizaje de enseñanza de lenguas extranjeras te demuestra que no aprenden los niños una lengua extranjera a través de una plataforma online, aquí ahora, para validar un negocio de cientos de miles de millones para de pesos, beneficiar a alguien. Para beneficiar a la empresa Education First, que aquí es representada por uno de los grupos económicos más poderosos de este país. Y desgraciadamente, a pesar de que esa no es la respuesta, y te lo demuestra toda la investigación científica, aquí lo que quiere hacer ahora el ministro Luis Miguel de Camps es hacer una licitación de 600 millones en el área de inglés para comprar claves de acceso, validando lo que llevan 3 años ilegalmente comprando a través del PNUD. Dos cosas. Entonces, los niños no tienen internet en la escuela, no tienen laptops, no tienen tablets, no tienen ningún dispositivo electrónico realmente. Y ellos lo que quieren es comprar online una clave de acceso para niños. Señores, un robo, para ponértelo claro, un asalto, después de que nosotros nos hemos pasado aquí 20 años de trabajo en el área de inglés. Con este gobierno, el aprendizaje y enseñanza de inglés en la escuela ha experimentado el mayor retroceso que haya tenido en su historia. Porque en el año 1995 nosotros logramos que se introdujera a partir de 5º grado. Yo estaba ahí, en la modificación curricular hace 30 años. En 2012 se fue bajando hasta 4º de primaria. Yo también estaba ahí. O sea, ya los niños de este país pueden tomar desde 4º de primaria hasta 12º grado la asignatura inglés, pero nadie aprende inglés. Ni un dominicano ha aprendido inglés. Primeramente, porque la corrupción impide. Cuando usted me habla de corrupción, ¿qué es lo que pasa? Primeramente, los programas que nosotros hemos desarrollado aquí por años, que fueron exitosos. Yo mismo, a través de las instituciones que yo dirijo, le doné $1,5 millones de dólares al Ministerio de Educación entre 2009 y 2012 para hacer el proyecto bilingüe de bachilleres bilingües productivos.
Y por un cambio de ministro a otro, lo Se paran. fue. Se cayó. Yo reinicié el programa en 2020, 2021, y porque intentaron extorsionarme con el contrato del proyecto y yo lo denuncié, cancelaron el proyecto. Y ahí se el quedó. millón de y pico de dólares. Ajá, pero es que, señores, es que aquí no respetan la ley. Cuando aquí tú ves que te dicen que están haciendo una consulta para transformar la educación, ¿qué consulta? Aquí lo único que hay que hacer para lograr que la educación dominicana se transforme es respetar la ley. Y no la respetan. La corrupción es lo que abunda en la educación pública. Entonces tú ves, yo llevo 36 años en el mundo educativo. Y cuando se hizo el plan decenal, yo era el coordinador de la facultad en la Universidad APEC, de la Escuela de Idiomas. Y yo la recuerdo como ahora. Hoy te hacen una supuesta consulta para transformar la educación dominicana. Y las mismas figuras que estaban allá hace 30 años, locales e internacionales, son las que te dicen que vamos a transformar la educación. Después de 6 años de fracaso en un gobierno en educación y después de 30 años de un plan decenal que no se ejecutó, ¿cómo es que las mismas mentes, las mismas figuras que llevan 30 años dirigiendo la educación dominicana son las que ahora van a salvarla? Señores, por favor, es que aquí realmente lo que hay con la educación es un relajo. Los mismos grupos, los mismos intereses, las mismas mentes que en los últimos 30 años no han logrado transformar la educación, que se han hecho muy ricos. Pero esas mentes mandan los muchachos a los colegios bilingües que ¿Y yo le qué estoy funcionario diciendo? público envía a sus hijos a un colegio, a una escuela pública? No lo envían. O sea, porque lo que sucede es que aquí todo el mundo está claro en que la educación pública es un fracaso. Todos los indicadores, mira, ustedes leen el Anuario de Estadísticas Educativas 2024 y 2025 del Ministerio de Educación publicado en diciembre pasado y se van a dar cuenta que todos los indicadores de eficiencia interna de la educación dominicana han retrocedido. Hoy tenemos menos cobertura escolar, hoy tenemos menos niños en la escuela, hoy aprueban menos, el porcentaje de aprobación es menor, por lo tanto, la reprobación es mayor, la deserción escolar es mayor. Todos los indicadores de calidad educativa que están en los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación, que son los factores ligados a la calidad, hoy aquí están, lamentablemente, en retroceso. Profesor, pero yo he visto, por ejemplo, que el tema calidad a nivel de educación, esa es la pelota de ping-pong. Un día se la lanzan a los técnicos, un día se lo lanzan a los profesores, un día se lo lanzan a las condiciones de las escuelas, un día se lo lanzan a los padres que no aportan nada a la formación de los hijos. ¿De quién es la pelotita? No, pero vamos a estar claros. Yo siempre digo que la educación es una ciencia. En la educación todo se basa en la investigación y en la evidencia empírica, no en la opinión mía, ni tuya, ni de nadie. En este país hay 2 artículos que están establecidos en los numerales 58 y 59 de la Ley General de Educación, que te describen 13 factores ligados a la calidad educativa. Ahí te expresa claramente que de los 13, hay 3 que dependen del docente. El docente no ejerce efecto en más del 30% de los factores ligados a la calidad de la educación. El 70% de esos factores depende de la calidad de la gestión pública, de las políticas socioeducativas que puedan involucrar a la familia, a la comunidad, al mismo individuo, y ya de temas técnico-pedagógicos y financieros como la calidad del gasto. La calidad del gasto del 4% aquí es pésima. Fíjate lo que te he dicho con el área de inglés. A pesar de que toda la evidencia científica te dice que los niños no aprenden inglés a través de una plataforma informática y de que los niños no tienen ni siquiera acceso a la internet y que no tienen plataformas, pero no tienen equipos. Aquí te quieren gastar 600 millones para beneficiar a una empresa en un disparate. Eso es una pésima calidad del gasto. Pero lo mismo te pasa con la lectoescritura, con la formación docente, con la alimentación escolar, con lo que es la infraestructura escolar. Al día de hoy, a pesar de que más de 600,000 niños se quedan fuera de la escuela. ¿Cuánto? 600,000. Aquí hay un periodista de Profesor, ustedes. eso no es mucho. ¿Qué porcentaje es ese? El 20% de la población Pero total. eso no es mucho, profesor. Bueno, Elevadísimo. yo quisiera que me pongan en pantalla, porque mi querido amigo Rafael Lara se llama, que sí. estaba acá. Él hizo mención de algo que yo he dicho y él lo refuta, pero yo no sé en qué él se basa. Porque la educación es una ciencia. Yo no hablo sin evidencia. Miren, pueden poner en pantalla. Cuando yo he dicho que aquí se queda más de 600,000 niños fuera de la escuela, no es un dato mío. 600,000. Ese es un dato de la Oficina Nacional de Estadísticas de la República Dominicana, no de Juan Valdés. Ahí está. Mírelo ahí, mírelo ahí. Ese es el estudio que se 517. titula Situación de la primera infancia en la República Dominicana. Y ahí te dice que tenemos niñas
de 1 a 5 años, 517.886. Niños, 545.483. ¿Cuánto tenemos en la escuela? 393.000. O sea que de 1.030.000, ni siquiera 400.000 tienen cobertura escolar. Usted me está dando un dato que eso es un... Ahora, ese dato no es mío, ese dato, mire, emergencia. es de ese estudio. Situación de la primera infancia en la República Dominicana. Es un estado Entonces, de emergencia. a mi amigo Rafael Lara, que no está aquí ahora, Rafael, yo como especialista en educación no invento datos. Yo lo que hago es investigación científica. Y esa investigación en particular es de la Oficina Nacional de Estadísticas del gobierno dominicano. Entonces, ¿para qué sirve ese dato? Para educación. Lo que sucede es que aquí no respetan ni la investigación educativa, ni las estadísticas, ni las leyes. Señores, las pruebas nacionales tienen décadas y aquí no hay una sola política educativa asociada a partir de ahí. de eso. Porque es que cada ministro que llega ahí, primero, son extremadamente inexpertos en educación. Yo siempre lo he dicho. Pero el 4% ha tenido un problema y es la impericia. Pero Ángel, el que se fue... Pero Ángel Hernández no es un especialista en educación escolar. Ángel Hernández que eso fue, el 4% ha sido tirado al zafacón de la basura. Lo tiró él, uno de los ministros que más daño le hizo a la educación dominicana. Pero ¿cuál es la causa principal por la cual se quedan esos casi 600.000 La niños? falta de aulas, porque aquí en lugar de invertir en la infraestructura escolar, que es lo que te manda la proyección estadística del país, te quieren gastar 5.000 millones al año en transporte escolar, como lo gastan ahora. Un transporte escolar que no alcanza ni cubre a 160.000 estudiantes de más de 2.030.000 que van a la escuela pública. Una locura. Pero beneficia a alguien ese transporte Beneficia a escolar. empresarios del transporte, beneficia a quien vende los autobuses, beneficia pero inclusive a los que tienen el programa es bueno. El programa es que no bueno. estamos cuestionando si es bueno o malo. ¿Usted cree que se gasta mucho dinero para hacer tan poco... Para alcanzar tampoco. Tú me preguntaste el tema de la calidad educativa. Y yo te decía que uno de los factores de calidad educativa tiene que ver con la calidad del gasto. Y la calidad del gasto tiene que ver con con también prioridades. Sí. ¿Qué es lo prioritario? Que el niño tenga un espacio en la escuela o que los pocos que realmente pueden ir vayan a través de un autobús. Eso es cierto. El transporte escolar no es una necesidad prioritaria ni es un área urgencia. Ni es un área sustantiva de la educación. Y le voy a dar un dato peor. El costo del transporte escolar es 2 veces más caro que el transporte regular. ¿Tú le quieres dar transporte a los muchachos? Otra cosa peor, la mayoría del transporte está en zonas urbanas, donde no tiene tú tienes transporte público. Sí, exacto. Y si te sale 2 veces más caro, es verdad. ¿Qué sentido tiene? Sí. Él dio la respuesta. Su pregunta es la respuesta a eso. Entonces, tú no puedes gastar 5.000 millones al año en transporte escolar cuando tú dejas 600.000 niños fuera de la escuela porque tú no has construido las aulas. Y los pocos, óigame bien, porque tú estás hablando, eso es un tema de cobertura. Ahora hablemos, como te decía, de calidad. Ok, hay 2.030.000 que sí van a la escuela. ¿En qué condiciones? Una pésima alimentación escolar, una infraestructura escolar que es inhóspita, pésimos libros de texto, que ese Ángel Hernández que ustedes mencionaron arruinó los libros de texto de este país por darle negocio a grupos universitarios y a instituciones de la sociedad civil. En algo con Ángel Hernández. Lo peor que ha pasado. Bueno, las estadísticas están ahí. Lo peor. Pero entonces el niño no tiene la escuela. Pero peor, Juan, que Carlos Amarante Baré. Sí, mucho peor. Pero es que lo que sucede es que, mira, algo tan básico, lo mínimo que debe tener un ser humano en la escuela es el libro. Sí. ¿Y qué hicieron aquí con los libros de texto? Tenían 13 millones de libros ahí. Lo hicieron a Urmargen. ¿Para qué? Porque él le prometió al presidente y a este país que se iba a acabar el negocio de los libros de texto. Pero mentira, él hizo el peor negocio de los libros de texto. Porque le da libros de texto para las universidades hacerlo. Cuando las universidades de este país no son ni siquiera capaces de hacer sus propios libros de texto. Y las universidades de este país no hacen libros. 1, 2. Las universidades son andragógicas. Sí, la escuela es pedagógica. Las universidades no son especialistas en el diseño y elaboración de libros de textos escolares. Entonces les dijo que se iban a ahorrar 600 millones. Señores, los libros de texto que hizo Ángel Hernández salieron más caros que lo que se compraban antes de llegar ahí. Y quemó. Usted habla, Juan, que en la pasada gestión... Escuchando su exposición, podemos concluir que estamos ante una catástrofe educativa en la República Dominicana. Así es. El gobierno prepara el inicio de clase para dentro de unos 28 días más o menos. Y ellos hablan de muchas cosas que están haciendo. Desde su óptica, ¿cuál es la expectativa que tiene que tener la sociedad dominicana ante este momento en la educación? Yo no sé cómo es que van a iniciar el año escolar cuando tienen 80.000 empleados administrativos
cuya asociación yo presido, que son los porteros, secretarias, guardianes, jardineros, mayordomos, que son las secretarias, conserjes en general, que lo que tienen es un sueldo de 12,000 pesos mensuales. Y nuestra decisión es que aquí no se va a iniciar el año escolar hasta que no se cumpla con el aumento. Y por otro lado, los docentes no están dispuestos tampoco a iniciar el año escolar hasta que no se cumpla con el pago de los incentivos que hace 4 años debieron pagarse por evaluación de desempeño, que ha sido un fraude. Mañana nosotros vamos a estar depositando en el Tribunal Superior Administrativo un recurso precisamente cautelar contra el protocolo que se acaba de publicar este fin de semana, negándole a los docentes el derecho a la revisión de sus pruebas y a recibir inmediatamente los incentivos que merecen por su evaluación. Aquí no hay, el inicio del año escolar está ahora mismo en peligro. ¿Cuál es el Aquí no hay garantía. O sea, ¿peligra el inicio del año escolar? Definitivamente, porque sin profesores y sin empleados administrativos, ¿cómo tú hablas? Pero 12,000 pesos. Señoras, aquí, miren, yo soy el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, que es la institución que agrupa a los 80,000 empleados administrativos del Ministerio de Educación, que son los que mantienen las escuelas limpias y abiertas. Nosotros no estamos dispuestos a iniciar el año escolar hasta que no se le garantice el aumento que tiene pendiente esos 80,000 empleados que ganan 12,000 pesos mensuales. ¿Se han reunido con el ministro de Nosotros Educación? hemos hecho 4 protestas, nos hemos reunido con las autoridades, pero son solo promesas y no hacen nada. Entonces, ¿quién vive con 12,000 pesos mensuales? Nadie. Bueno, Usted hablaba, Juan, de que 600,000 niños quedan fuera de las aulas. Así es. Porque por el déficit de aula escolar. Correcto. Pero entonces las 22,000 aulas que dijo Danilo Medina que se construyeron en su gobierno, siendo el que mencioné ahorita, el ministro de Educación, Carlos Amarante Baré. Mira, yo fui el editor del proyecto de educación de este gobierno. Este es mi gobierno. Y yo te puedo decir a ti que yo, como editor del proyecto de educación de este gobierno en 2020, en el proyecto de educación estaba muy claro que todavía había un déficit de más de 10,000 aulas. Cuando Danilo estableció la meta en el año 2012 de construcción, eran 30,000 aulas. En realidad no se pasó de 20,000 aulas construidas. Y se llegó a este gobierno con un déficit de 10,000. ¿Pero qué pasó? Que cuando Danilo estableció esa meta, no se había aprobado en el año 2014 todavía la resolución que iniciaba el derecho a ir a la escuela a los niños en este país a partir de los 45 días de edad. Hoy, el déficit de aulas supera las 25,000 en este país, porque tú tienes 600,000 niños que no tienen cobertura escolar por la falta de aulas. Ojo. Entonces, el problema de la calidad del gasto, vuelvo a lo mismo, es que constitucionalmente todos los dominicanos tienen un derecho a ir a la escuela, y tú no tener la infraestructura construida le niega el derecho constitucional a más de 500,000 de dominicanos a ir a la escuela. Pero no es que los haitianos la están ocupando las aulas. No, los haitianos apenas son 200 y pico de miles en el sistema escolar, porque también engañan a la gente. Miren acá. Aquí está la tabla de cuántos estudiantes extranjeros por nacionalidad hay en las escuelas públicas. Aquí te dice, dominicanos hay 2,379,000. Esto es lo que te dice la estadística de diciembre. Haitianos hay 205,369. Norteamericanos hay 10,052. En escuelas públicas. En el sistema escolar. El sistema escolar completo. Venezolanos 6,793. Españoles 2,600. Puertorriqueños 898 y 8,029 de otras nacionalidades. Hay 205,369 haitianos. Tú sacas a todos los haitianos de la escuela y todavía se te quedan 400,000 estudiantes sin aulas. Porque el problema es que aquí el 4% se ha manejado para beneficiar a enriquecer dos o tres. ¿Por qué los niños desertan de las escuelas? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿por qué, por ejemplo, en la pandemia que se fueron muchos, por qué el Ministerio de Educación no tiene un equipo que salga a buscar a esos muchachos a ver por qué no volvieron? ¿Pero y dónde los van a meter? Porque lo primero es lo siguiente. Aquí el déficit de infraestructura escolar es lo que más deja personas fuera de la escuela. Eso es lo número uno. Ahora, la deserción, que es algo distinto, se da esencialmente en el nivel secundario. Aquí hay una falta de calidad en las políticas de enseñanza, aprendizaje y en el tema curricular. Una de las mayores causas es el embarazo. Y cuando sale embarazada una jovencita, usualmente tiene que salir ella y el que la embaraza tiene que irse a trabajar. Pero aquí todavía se niegan por presiones religiosas a implementar la educación sexual formal en la escuela.
A pesar de que el Papa Francisco antes de morir se cansó de decir que había que incluir la educación sexual formal en el sistema educativo. Aquí no. Entonces aquí no hay programas. Nosotros hemos sugerido por años que las escuelas públicas tengan trabajadores sociales. Trabajadores que conecten la escuela con el hogar, con jóvenes y niños que estén en condición de alto riesgo. Esas son políticas indispensables en una escuela moderna. Pero aquí, lamentablemente, cada ministro que llega lo que viene es a inventar. Ellos vienen con sus propias ideas y tenemos un problema peor. Mira, de los últimos y el de ahora 5 también, ministros, solo profesor. 2 han sido educadores. ¿Cuáles? Fulcar y... Melanio. No, Melanio fue antes del 4%. Fulcar y Ángel Hernández. Pero tú tuviste a un abogado que fue Amarante Baret. Hoy tienes a otro abogado que es Luis Miguel de Camps. Dos personas que no saben nada de educación, que no tienen ninguna experiencia. Después tuviste a un arquitecto, Navarro. Después tuviste a un contador, Peña Mirabal. Sí. Los 3 primeros ministros del 4%, ninguno era educador ni tenía experiencia en educación. Alejandrina estuvo Y en No, eso fue antes. Eso Y fue antes. Josefina. Tampoco fue antes. Es que Entonces, todo eso fue antes sí. del 4%. Si yo le preguntara- Ni Melanio ni Josefina Sí. tuvieron No, 4%. tuvieron. Sí, Josefina sí. Entonces, no tuvo 4%. No, el 4% Fue- empezó con la gestión de Amarante Baret, Fue- a Con ejecutarse. Danilo, con Danilo Sí, Medina. sí, sí, ahí fue que empezó. Sí. Pero entonces, Sí, era verdad. lamentablemente, aquí con la educación lo que hay es un relajo. Entonces, yo le Porque aquí se sigue preguntaría ahí, jugando. Aquí no hay ni pericia. Y lo que ellos dijeron de la prueba PISA, que habíamos avanzado. que la prueba PISA no es una evaluación de calidad educativa. Yo fui 23 años el director de proyectos de gobierno. el presidente República celebró Dominicana. eso como Hablando, que- profesor, ¿Eh? usted está burlando de la prueba PISA. No, yo, Es que el yo presidente trabajé se- 23 años con la empresa que hace la prueba PISA. El presidente que es celebró Pearson eso como que Education, una cosa- en Inglaterra. Eso, o sea, Oye que- lo que te voy a decir a ti, ¿Qué claro. es eso? La prueba PISA primeramente no es una evaluación de calidad educativa. La prueba PISA es una evaluación de 3 áreas del conocimiento. Ciencias, matemáticas, comprensión lectora a un niño de 15 años. Tú no evalúas la calidad educativa de un país con un sujeto de 15 años, primero, y en 3 áreas del conocimiento. Porque tú estás en la era del conocimiento, la era digital, Exacto. y las competencias del siglo XXI Son no distintas. son matemáticas, ciencia y comprensión lectora. Sí. Esas son competencias básicas. Sí. Y el método que tiene PISA es totalmente inadecuado para medir calidad educativa. Aunque debo aclararte que PISA nunca ha declarado que mide calidad educativa. Eso no lo ha dicho ni Pearson Education. Como institución no lo ha dicho. No, ni la OCDE tampoco que la hace. No. Lo que pasa es que estos países de América Latina manipulan. Y te voy a decir algo peor. En la última prueba PISA, la República Dominicana quedó en el último lugar de América Latina en ciencias, matemáticas y comprensión lectora. ¿Cuál es el logro que te quieren escribir? Mira, nos quemamos, pero no nos quemamos con 40, nos quemamos con 45. Ese es el único logro que te quieren poner. O sea, lo quemamos como quiera. Pero No, mal pero quemado, porque Ay, la prueba sí. PISA, No, el mayor hombre. problema de la prueba PISA es que no es una prueba curricular. Eso quiere decir que la prueba PISA no evalúa, No evalúa. los objetivos de aprendizaje de este país. Profesor, pero ¿puede un ministro de Educación transformar el sistema sin la voluntad de un presidente? Bueno, es que el responsable de la educación es el ministro de El Educación, no es el ministro, presidente. sí, Los sí. presidentes, yo no conozco todavía un solo presidente que haya sido experto en educación. Aquí hay gente que ha Joaquín sido Balaguer. en educación, Balaguer, ningún presidente Fue de este ministro de país. Educación, fue secretario. Pero no es experto No, en no, educación. experto. Pero si no tiene el apoyo de un presidente, profesor, Pero Es que el yo, ministro yo hace no lo creo que que, quiera, con yo no todos creo esos que cuartos. este No, presidente, es que en ningún particular, funcionario yo no creo hace que lo que este quiera. presidente, le haya negado el apoyo a ningún ministro. Lo que pasa es que ha Así tenido es. personas que no son competentes al frente. Ya. Tú puedes decir, por ejemplo, que la gestión de Leonel y de Hipólito no se cumplió la ley. Leonel e Hipólito se negaron a ejecutar el 4%. Y tenían Sí. razón. Nunca. Pero señores, ¿por qué tenemos una escuela pública de miseria? Con un mindset del dominicano, con una mentalidad ¿Pero del qué se ha dominicano. resuelto con el 4%? ¿Con el 4%? Sí. Bueno, no se ha ejecutado efectivamente. El 4% es parte de la solución, pero no es toda la solución. Eso era lo que planteaba Leonel. No, Leonel decía que el problema no era de dinero, el problema sí es el dinero más la gestión y la ¿Cómo se calidad. ejecutaba el Como se Claro. ejecutaba. Claro, Ok. pero señores, Yo el me lo eco- comí con yuca, Leonel, en ese tiempo. no, es que Leonel Y no después tiene lo razón. entendí. Pero Leonel no tenía, no es que Leonel no tenía nada razón, porque una parte de la calidad educativa, según establece el artículo 59 de la Ley General de Educación, tiene que ver con la disponibilidad de los recursos necesarios, porque un profesor que no tiene de nada, una escuela que no tiene de nada, No puede ¿cómo hacer tú nada. vas a lograr calidad educativa? No puede hacer nada. Eso no tiene sentido. Ahora lo que tiene- Leonel ahora quiso lo tiene decir todo es y que lo no tiene. se trataba solo Solo de de dinero. dinero. Y en eso Sí. tienes razón. Sí. Sí. Pero el dinero es Pero yo indispensable. le voy a decir Claro, algo. Pero ahora está todos los cuartos y estamos Y peor. estamos Pero peor. no, pero ya eso es una falacia lógica, eso es un sofisma, porque tú quieres asociar de que estamos peor porque tenemos más dinero y no es así. al No, revés. no, 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 no. Los profesores Ahora, tienen mejores no. Lo que condiciones quiero ahora. decir que
hay dinero y seguimos las mismas. Porque hemos tenido un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana. La gestión. Tenemos gente que no es experta en educación. Aquí hay más politiquería en educación que pericia. Y la educación es una ciencia. Por ejemplo, profesor. El presidente es el culpable. ¿Por qué no nombra un hombre como No, usted, tiene que nombrar gente competente y no es... Mira, bueno, Danilo nombró 3 políticos igual. O sea, los únicos que nombraron los presidentes fueron que queden, Leonel e para, Hipólito. Para que no se vea que los Milagro. presidentes son los Bueno. responsables. Sí, Milagro sí era, por Milagro lo menos. era- Sí, Bueno. pero... Sí. Ajá, dígame. ¿Cuál sería la estrategia para mejorar el sistema educativo nacional ahora Lo mismo? primero es que hay que nombrar a un equipo de liderazgo competente al frente del Ministerio de Educación. El gabinete de educación tiene que ser gente experta. Y la pericia no es un PhD. Yo he tenido muchos empleados con PhD que yo he tenido que ponerle a hacer un trabajo y después yo tener que hacerlo. Yo digo, pero ¿y cómo es que? Aquí lamentablemente, el primer problema que tiene este país en educación es quienes la han dirigido. Porque él habla del presidente, pero él quiere decir quizás el liderazgo. El liderazgo tiene que ser gente experta y comprometida. Tiene que ser competente. ¿Y qué es ser competente? Saber hacer, saber ser y saber convivir. Esos 4 saberes. Entonces, hemos tenido gente, tú puedes decir, por ejemplo, el ministro actual tiene un saber muy bueno, que es el saber convivir. Él es una persona que no es conflictiva, como era Ángel Hernández. No, ¿tú me entiendes? Pero Se no habla sabe, de ser- de no que sabe, es un no gerente. sabe hacer, ni sabe del área de educación. Entonces, ya con eso, no tenemos una persona competente para dirigir la educación. La Exacto. politiquería ha sido la peor desgracia de la educación dominicana, porque las decisiones no son políticas, son politiqueras. La educación requiere política, políticas educativas, Entonces, políticas sociales, eso es lo que no políticas es- eso es lo que no económicas. La sistema. culpa no es solo de la ADP, como ¿Y qué decía, tiene? Es que como la decía ADP la primera dama de la ha sido, República. la ADP nunca ha sido el problema, la ADP es parte de la solución. Aquí, señores, tienen una idea errónea. Yo siempre refiero a todo el mundo a leer un libro del doctor Robert Reich, el ex ministro de Trabajo de los Estados Unidos. Es un libro que se llama The System Who Rigged It. El sistema, ¿quién lo arruinó? Y en ese libro él te explica que los sindicatos son la única garantía que tiene hoy en día la ciudadanía del mundo para garantizar los derechos de los trabajadores. La ADP es una gloria en este país. Si aquí hubieran 10 ADP, aquí no habrían pobres, porque la mayoría de los trabajadores tendrían su garantía. Y la gente está muy confundida con la ADP. Yo no estoy de acuerdo con el liderazgo actual de la ADP. Para mí, el liderazgo actual de la ADP ha traicionado a la clase docente, como lo hizo ahora en la evaluación de desempeño docente. Sin embargo, eso es un grupo, no la ADP. La ADP son más de 100,000 docentes. Hay gente muy seria, gente muy comprometida. Y la gente también es manipulada en contra de la ADP. ¿Por qué protesta la ADP? La ADP protesta porque no hay aulas, porque los niños no tienen suficientes profesores, porque la alimentación escolar no es buena, porque las escuelas están en pésimas Por mejores condiciones. condiciones también. La ADP protesta por eso, Sí. que son derechos de los niños, ni siquiera de los profesores. Ahora, en los últimos 4 años, para que ustedes lo sepan, es la única vez en la cual la ADP está advirtiendo que el año escolar está en peligro por un tema económico. ¿Por qué? Porque se pasaron 7 años sin evaluar a los docentes. Violaron la ley por 4 años porque debieron evaluar en 2021. Y ahora, cuando lo fueron a evaluar, hicieron un fraude garrafal, lo han engañado. Hay algo que yo quiero saber. Y no le quieren pagar los incentivos dándole largas y largas y largas. Ni siquiera lo tienen contemplado en el presupuesto. Y- O sea, aquí se va a armar un lío feo para el inicio del año escolar. Y yo voy a la calidad. Usted hablaba Wow. ahorita de que se está inventando hacer una convocatoria, ¿cómo se llama esto? Consulta. Para la licitación. plataforma. Una licitación. La perdón. licitación de inglés. No, pues eso Sin es una- embargo, vemos países desarrollados que están sacando los dispositivos electrónicos de las escuelas. Pero claro, es que mira, aquí hay una ley que es la ley sobre el uso responsable de pantallas y dispositivos. Es un proyecto de ley de los diputados Kimberly y Jason Castillo. Yo fui el asesor técnico de esa ley. Me reuní con la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. Esa ley es maravillosa porque la gente no entiende que estos aparatos, celulares y tabletas en la niñez, son los principales causantes de las enfermedades del siglo XXI. Europa y Estados Unidos Pero van entonces- en esa línea. Yo invito a todo el mundo a que entienda que la educación es una ciencia, a que lea lo que se llama el proyecto de aprendizaje visible, que es la base de datos de metaanálisis más grande del mundo sobre qué funciona y qué no funciona. Este lápiz, este bolígrafo, tiene más efecto en el aprendizaje que este celular y que esta tableta. El aprendizaje es un fenómeno neurobiológico, psicológico Sí. y social. Sí, totalmente.
y que depende del binomio de la cognición y la emoción. Y lo que demuestra toda la investigación científica es que la tecnología, dispositivos, no mejoran el aprendizaje, Profesor. ni tienen más impacto que un libro físico. Profesor. Eso es lo que te demuestra la investigación científica. ¿Por qué no le hacen caso? Por el fadismo educativo, que es lo que está de moda, es el negocio. Además confunden, para yo poder dar el espacio. Miren, una cosa es aprender tecnología y otra cosa es aprender a través de la tecnología. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje del lenguaje a través de la tecnología. Yo soy del área de la tecnología educativa. Y yo te puedo decir que toda la investigación te dice precisamente que los niños no aprenden mejor con estos dispositivos que a través de la interacción social, lo que se llaman las prácticas sociales del aprendizaje. Sin embargo, aquí hoy tenemos un retraso enorme en el lenguaje y mucho tiene que ver con esto. Y que se están haciendo adictos. Señores, la obesidad. La IA también. La inteligencia artificial tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando tú, lamentablemente, tienes una población dominicana que tiene un pésimo score o desempeño en lenguaje. La inteligencia artificial depende de tu capacidad lingüística, de tu dominio del lenguaje. Y aquí la calificación promedio en lengua española en pruebas nacionales es 58 puntos. Los dominicanos no llegan ni siquiera a 60 en lengua española. Wittgenstein decía que los límites de tu lenguaje son los límites de tu mundo. Entonces la capacidad lingüística y discursiva del dominicano está muy retrasada. Hacer uso efectivo de la inteligencia artificial sin el dominio efectivo de la comunicación y el lenguaje es imposible. Yo quiero una pregunta, por favor. Profesor, cuando usted decía que este es su gobierno, Sí. ¿es porque es dominicano o porque es miembro del PRM? No, porque yo participé en la elaboración Sí, lo dije. del proyecto de gobierno de este gobierno. Yo fui el editor del proyecto de educación. Y yo he apoyado este gobierno en todo lo que tiene que ver con educación. Ahora, políticamente y Pero académicamente, entonces usted- en educación ha sido un fracaso Y total. entonces usted es responsable también de lo que está pasando. No, porque yo diseño y usted ejecuta. Ah, es no, lo que él claro. decía. Y no ejecutaron. No. O sea, una cuestión es mira, las transformaciones educativas tienen 3 etapas: diseño, ejecución y evaluación. Exacto. Aquí se diseñó una visión. Exacto. Mira, la que tenía Roberto Fulcar era excelente. El proyecto de transformación que tenía Roberto Fulcar. Ahora se ejecutó. ¿Qué te dice la evaluación? Entonces, la descontinuidad. Hay que aquí es revisar, mal por tremendo. último, hay que revisar el 4% de la aplicación. Es o que sea, no debería lo ser. que- Mira, lo primero, el 4% no existe. Porque no, el 4% desapareció. Busca el porciento que tiene asignado educación este año. No, Es no. 3.92%. Sí, no ha llegado, y el no ha año llegado. pasado era 3.83%. Sí. El 4% Y sobra lo muchísimo- eliminaron. y sobra muchísimo No dinero. sobran. La sobran. subejecución Exacto, presupuestaria sí. se da. ¿Tú sabes por qué? Por el ¿Por qué decrecimiento del PIB proyectado. Exacto. Ellos te proyectan un presupuesto con una expectativa de PIB y también tiene que ver con la ineficacia y la ineficiencia. Exacto. No es que no hace falta, señor. Un Es. niño que recibe un pan sobado los 5 días de la semana y un cuartillo de leche, eso no es nutrición, Eso eso no no es es desayuno. nutrición. Empleado de 12,000 pesos. No. ¿Cómo es que las escuelas están abiertas? No. Yo les reitero a todos ustedes, como presidente del colectivo ciudadano por la calidad educativa, que el inicio del año escolar aquí está en peligro, porque los empleados administrativos, que son más de 80,000, que mantienen las escuelas públicas abiertas, no están dispuestos a iniciar el año escolar si no hay un ajuste. Al de margen de sueldo. lo que diga la ADP. Usted es El el corte, La ADP tiene que ver Danielito, con los está ahí. profesores. Sí. Usted es el